Les presentamos a nuestro primer expositor. Es el economista Heriberto Hidrogo de la empresa eléctrica Centrosur. Él nos presenta el tema de regulación técnica del monopolio natural. Recibámoslo con un aplauso, por favor. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por habernos hecho partícipes de este seminario. Estoy en representación de la empresa eléctrica regional Centrosur. Una aclaración nada más, realmente no soy economista, soy ingeniero, sí, para ubicarnos un poquito. Entonces realmente en esto básicamente les voy a hablar de regulación técnica, como nos habían pedido que lo estructuremos nuestra participación. Una vez más, muchas gracias a todos ustedes por invitarnos a participar en este seminario. Bien, el tema que, como les había indicado, es regulación técnica, monopolio natural. Para entrar en contexto, nada más unas ideas rápidas. Un monopolio natural, como sabemos, es un caso particular de los monopolios en el cual, debido a sus condiciones, pues resulta más eficiente que un bien sea producido por una sola empresa y no por varias, digamos. O sea, no resulta conveniente un mercado de competencia. Esto ocurre normalmente en mercados en los que predomina el costo de capital, que quiere decir infraestructuras muy grandes que requieren alta inversión, y además los costos de mantenimiento asimismo son altos. Para este tipo de situaciones, pues, tener una réplica de infraestructura no conduce necesariamente a una mejora en cantidad o calidad del producto. Simplemente da como resultado un incremento del costo. Entonces, en función de esto, resulta más eficiente que solo haya una empresa en el sector, ya que los costos medios tienden a bajar al aumentar la productividad de lo invertido. Evidentemente, en esto ustedes conocen ejemplos clásicos de estos, pues podría decir la red de alcantarillado, por ejemplo. No tendría caso de que tengamos doble red, sí, con todo lo que implica eso, con todo el gasto que eso significa hacerlo, y para que finalmente terminen, como quien dice, dividiéndose el mercado y, en resumidas cuentas, haciendo que ese costo sea mayor. Avancemos. Bien. En ese mismo contexto está el servicio, en este caso, de energía eléctrica, que es el sector en el cual se desenvuelve la empresa. Para asimismo entrar un poco en el contexto en el cual opera, es importante recordar la Constitución del Ecuador establece en su artículo 313 que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar, gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, prevención y eficiencia. Asimismo, el artículo 314 establece que el Estado será el responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias y los demás que determine la ley. Es importante esto porque la normativa nos está conduciendo justamente a ese tipo de estructura. Sigamos. Dentro de esto, partamos del hecho de la energía eléctrica. No es una energía primaria. ¿Qué quiere decir? No la encontramos directamente en la naturaleza. Esta proviene de otras fuentes primarias que en este caso ustedes las conocen. Podemos hablar de energías primarias renovables, como las que más o menos ilustramos ahí: hidráulica, geotérmica, eólica, solar. Podemos hablar de biomasa,
energía igual no renovable, que estamos hablando de petróleo, carbón, gas natural, y podemos hablar también de la energía nuclear. Entonces, a partir de estas fuentes primarias, nosotros obtenemos, en este caso, la energía eléctrica que realmente la usamos todos. O sea, no nos imaginamos en este momento un mundo sin la energía eléctrica. Sigamos. Bien, el momento que estamos hablando entonces, yo tengo que hacer todo un proceso de transformación, y partiendo del hecho de que esas fuentes de generación, digamos, o las energías primarias, normalmente, o en todos los casos, pues, estas nunca están cerca de los puntos de consumo, o sea, del consumidor final, de la industria, ¿sí? Entonces hay que armar todo un aparataje, toda una infraestructura gigante para poder llegar de la energía que estoy generando aquí hasta el punto final, que es el consumidor, ¿sí? Esto nos pone en el contexto de que necesito aquí una infraestructura muy grande, ¿sí? Estamos hablando de subestaciones para cambiar los niveles de tensión, luego entrar en una red de transmisión a niveles de tensión muy altos. Ustedes habrán oído, estamos hablando ya en el país de que tenemos ya una red aquí de 500 kilovoltios que está ya operando. Luego de eso tenemos ya subestaciones de reducción para ponernos en lo que conocemos como alimentadores primarios. Estamos hablando de tensiones medias, en nuestro caso 22 kilovoltios. Y finalmente llegamos a los transformadores, que todos los hemos visto en nuestras calles, en los postes o en las cabinas, que hacen la reducción de los 22.000 a los 220 voltios, que es lo que tenemos en la casa. Sí, entonces ustedes pueden ver, realmente es una infraestructura muy grande y compleja en muchas cosas, que resulta en una inversión alta, y por supuesto el mantenimiento de todo esto también tiene sus costos. Sigamos. Para que tengan una idea, nada más les he mostrado ahí una lámina en la cual resume la infraestructura que tiene la Centro Sur. Estamos hablando, como Centro Sur, tenemos nuestra área de concesión, las provincias de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Al año 2015, como ustedes pueden ver, capacidad instalada en subestaciones, estamos hablando de 312 megavatios, longitud de líneas de subtransmisión, 293 kilómetros, potencia en transformadores de distribución, estamos hablando de 618 MVAs, con una cantidad de 20.473 transformadores. Asimismo, estamos hablando de una longitud en líneas de distribución de media tensión, ustedes lo tienen ahí, de 8.928 kilómetros, en baja tensión 17.145, y en el alumbrado público estamos hablando de 112.000 luminarias con una potencia instalada de 19.225. ¿Sí? Son números que resumen realmente en una infraestructura, como pueden ver ustedes, muy grande. Continuamos. Bien, unas características adicionales que tiene el servicio de electricidad. Como hemos dicho, se trata de una actividad intensiva de capital, o sea, necesita mucha infraestructura. Requiere conexión directa de los consumidores, o sea, no hay forma, o al menos todavía no podemos hacer, digamos, una tecnología que pueda yo transmitir energía estilo Wi-Fi, por decir algo. Siempre necesitamos de un cable, ¿sí? Entonces eso, necesitamos una conexión de alguna forma que llegue desde el generador hasta el consumidor final. Bien, una característica adicional, la energía eléctrica es un producto no almacenable. Estamos hablando aquí en grandes cantidades. Evidentemente todos conocemos
las baterías, pero estamos hablando de cantidades muy pequeñas. Sí, para ya hablar de que yo pueda tener un producto almacenado, no tenemos todavía una tecnología que lo haga masivamente. Una característica adicional aquí, la demanda de energía es variable en cortos tiempos. Ustedes saben, el rato que yo conecto un equipo o desconecto, sí, estoy afectando eso a la demanda final. Y evidentemente el rato que yo conecto o desconecto energía, esto implica que asimismo debe haber un equilibrio entre lo que yo estoy consumiendo, sí, y lo que debo estar generando para abastecer. O sea, debe haber ese equilibrio, digamos, no exactamente igual, porque en el camino, en toda esa infraestructura que ustedes la vieron, pues siempre hay pérdidas. Entonces, lo que yo genero debe cubrir esas pérdidas más toda la carga que está conectada, ¿sí? Y eso debe haber un equilibrio todo el momento. Entonces, aquí ustedes pueden ver de que realmente es un sistema dinámico que todo el tiempo tiene que estar ajustándose a esas condiciones. Esto implica de que siempre debe haber una coordinación de la producción de la energía eléctrica, ¿no es cierto? O sea, si es que yo tengo una demanda variable, una carga variable, asimismo la generación tiene que ajustarse a eso y por tanto debe haber esa coordinación en todo momento. E igual debe haber en esa infraestructura que les había indicado, pues debe tener una coordinación para las inversiones en todos los segmentos, ¿sí? Porque si yo me quedo flojo en uno de ellos, voy a tener problemas finalmente en el abastecimiento, en la calidad que se dé al servicio. Bien, todas estas características y de lo que hemos hablado hasta ahorita, pues, nos conduce a que realmente el servicio eléctrico sea un sector que necesariamente debe ser regulado. Sí, en la condición que estamos diciendo, estamos hablando de un monopolio, el Estado se reserva el derecho para hacer y para prestarse servicio, toda la infraestructura que se debe implementar para poder llegar con ese servicio hace que realmente nos conduzca a un sector en el cual la única forma de poderlo, digamos, mantener dentro de parámetros, sabiendo que es un monopolio, es que tenga una regulación lo suficientemente fuerte. Sigamos. Bien, en este caso, el rol de regulador le corresponde al Estado como representante del interés colectivo. Evidentemente, esta regulación debe establecer todos los deberes y derechos tanto del prestador como también del consumidor o de los clientes. Sí, ustedes saben, una característica que todos exigimos, pues, del hecho de que el servicio sea adecuado, y por supuesto nuestro compromiso como consumidores es retribuir esa energía y ayudar a cuidar toda esa infraestructura. Eso es necesario. Sí, igual la regulación tiene que, al tratarse en este caso de ese tipo de mercado, fijar los precios y las tarifas del servicio, definir áreas de utilidad pública necesarias para su prestación, ¿sí? Y adicionalmente tener una visión de largo plazo que sea concordante con toda esta configuración, con todo este panorama. El organismo que en nuestra legislación hace todo este papel de regulador es el ARCONEL, que es la Agencia de Regulación y Control de Electricidad. Esta agencia se encarga de todos los años hacer los análisis y la determinación del costo del servicio, tanto del servicio público de energía eléctrica como el de alumbrado público general, ¿sí? Asimismo, en la regulación está indicado que los dos se deben de manejar como negocios diferentes, aunque, como todos sabemos, pues comparten la misma infraestructura, en resumidas cuentas. Dentro de este contexto, pues el ARCONEL tiene un montón de regulaciones que las va emitiendo de acuerdo a los problemas que se van identificando. Como les decía, pues esto es muy dinámico y en los tiempos modernos
vamos a resumir un poquito más, pues nos está llevando a condiciones totalmente cambiantes y por eso entonces Arconel tiene que estar sintonizado en eso. Aquí solamente les menciono algunas de las regulaciones que, solamente como ejemplo, la regulación 0401 que se encarga de establecer la calidad del servicio de distribución, o sea, en este caso las empresas que hacen el papel de distribución y comercialización deben cumplir con esos parámetros, ¿sí? Eso está establecido. En esto, evidentemente, hay algunos incumplimientos en algunas cosas, sobre todo en algunas empresas, pero eso se ha mejorado significativamente. Sigamos. Les decía, es un asunto totalmente dinámico. La red no está estancada, está evolucionando todo el tiempo. Aquí les presento nada más una lámina que quiere decir, si en este momento decimos el punto actual, ¿sí? Estamos hablando de un sistema en muchas partes que le podemos decir pasivo y con un flujo de energía muy probablemente o en la mayoría de las partes unidireccional, o sea, del generador sale y va hacia los consumidores, nada más. Sí. En este caso estamos hablando de redes, si ustedes quieren decir, en lazo abierto, o sea, no tengo yo anillos cerrados. La automatización la automatización que tiene la red es muy poca. Bueno, en esto, salvando en ciertos casos, ya eso se ha trabajado y está mucho más allá. Y no tenía una incorporación mayor de lo que es comunicación. Pero la situación que ya estamos viviendo ahorita exige de que toda esta red sea ya un elemento activo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que puedo yo tener generación en varias partes. Ustedes habrán oído hablar de la generación distribuida. Puede haber pequeños paneles que podamos tener en nuestras casas. En un momento determinado, ese panel puede estar reentregando hacia la red. Sí, entonces, ya en vez de yo consumir, estoy entregando a la red. Entonces eso me cambia toda la lógica de toda esta red. ¿Sí? Entonces ahora ya tengo que hablar no de un flujo en un solo sentido, sino en muchísimos sentidos y además variante, porque en este instante puedo estar en un sentido, pero con un cambio de carga puede eso irse hacia el otro lado. ¿Sí? Aquí ya estamos hablando de operación en lazo cerrado. El tipo de protección que debemos usar ya no es uno que simplemente lo seteo y ahí queda, sino tiene que ir adaptándose a las circunstancias. Esto exige obligadamente que yo tenga aquí una automatización mucho más grande, ¿sí? Y bueno, en este caso, el desarrollo de la comunicación me permite o me ayuda para conseguir esos objetivos. Sigamos. Razones por las cuales está cambiando la red todo el tiempo. En este contexto, pues ustedes igual habrán oído pues todo el asunto de diversificar la matriz energética, usar en este caso energías renovables, contar con suficiente capacidad de generación para no quedarnos con los famosos apagones, que bueno, lo hemos superado. Reemplazar las fuentes provenientes de combustibles fósiles, que como sabemos eso se están agotando. Evidentemente el consumo de la energía es todo el tiempo. Necesitamos tener, como les decía, una automatización, un control en tiempo real para mejorar la eficiencia energética, mejorar la calidad de la energía, suministrar energía de manera confiable y segura, descentralización de la generación, como les mencionaba, el asunto de diversificar fuentes, de ir a pequeñas centrales, en resumidas cuentas, la generación distribuida. Eso lleva a la participación del usuario, tanto como consumidor y como generador, dependiendo del estado en el cual esté su carga y su generador. Evidentemente, toda la regulación del medio ambiente, que como sabemos en nuestra Constitución eso marca un concepto fundamental, hay que considerarlo, y la disponibilidad de elevadas tecnologías de comunicaciones. Continuemos.
Estamos hablando de una red inteligente. El rato que estamos hablando de automatización, estamos incorporando muchos elementos que nos van a ayudar a tomar decisiones. Sí, entonces esto es importante porque los sistemas actuales no están diseñados para soportar recursos energéticos distribuidos. Como les decía, en especial el flujo de potencia bidireccional. Entonces necesito elementos que me ayuden a manejar esas condiciones. Se requiere una red capaz de integrar de manera inteligente las acciones de los usuarios conectados a ella, de los generadores, de los consumidores y aquellos que desarrollen ambas actividades. O sea, aquí existe una intersección, una interacción de muchos elementos. Por eso requerimos una red que tenga muchos elementos que nos ayuden justamente a hacer ese control en línea y de forma automática. Sigamos. Bien, objetivos de esa red inteligente que la estamos construyendo. Automatizar y robustecer la red para una operación eficiente y segura. Mejorar la calidad del producto. Disminuir pérdidas. Incorporar generación distribuida. Gestionar la demanda. Restauración rápida del servicio ante fallas. En la infraestructura que les mostré y como les he indicado es muy grande. Imposible decir que ahí no vamos a tener fallas. Siempre habrá alguien que nos demos contra un poste con el vehículo, siempre habrá un rayo, siempre habrá un árbol que por alguna razón se va al piso y se va cargando la red. Entonces aquí esto siempre habrá las fallas, ¿sí? Lo que nosotros podemos es prever formas para que cuando éstas se presenten afecten a la menor cantidad de usuarios y que después las podamos recuperar a sí mismo lo más rápido posible. Evidentemente eso nos lleva a que las inversiones sean mucho mayores. Sí, en resumidas cuentas, esta red lo que trata es de lograr que la infraestructura eléctrica sea segura, flexible, eficiente y abierta, que soporte el desarrollo económico y tecnológico, satisfaga los requerimientos del consumidor y respete el medio ambiente. Sigamos. Bien, en este contexto, con toda esa dinámica, el regulador tiene que ir a la par. Y por supuesto, nosotros estamos hablando que en el Ecuador tenemos 20 empresas distribuidoras. Cada una se desarrolló aplicando las mejores prácticas que consideraron conveniente. Y eso nos llevó a que tengamos dentro de un país pequeño 20 estructuras, como quien dice, diferentes, porque usaban conceptos diferentes, partiendo desde, por ejemplo, los niveles de tensión. Para media tensión nosotros hemos usado 22.000. Si ustedes van, la costa normalmente utiliza 13.800. Sí, entonces ahí la acción de un regulador, eso resulta mucho más complicado, porque tiene que estar, si ustedes quieren, analizando empresa por empresa. Entonces, en función de eso, ha llevado a que el ministerio tome el papel de tratar de homologar todas estas cosas en lo que sea posible. ¿Sí? Entonces, en función de esto, nació este proyecto que se le llama SIGDE, que se trata de un convenio de cooperación entre todas las empresas del ministerio, ¿sí?, que tiene como objetivo el fortalecimiento del sector de la distribución eléctrica. En general, sus objetivos es implantar un modelo de gestión único para el sector, apoyado en estándares internacionales y buenas prácticas. Evidentemente, hay estándares establecidos que demuestran su validez, pero también dentro de la experiencia que tenemos a nivel de país hay buenas prácticas y esas hay que seguirlas manteniendo. Entonces, evidentemente, este proyecto lo que trata es de incorporar y de coaccionar esos dos elementos, buenas prácticas y estándares internacionales. Asimismo, generar sinergias entre las empresas de distribución, lo que alguien ya aprendió a hacerlo bien, que de alguna forma lo comparta con la otra empresa que a lo mejor tiene una dificultad. Sí, esto está enfocado evidentemente a tener mejores niveles de calidad y eficiencia. En esto se resume en homologar procesos y tecnologías. Está en ese papel, como ustedes verán, realmente con esa infraestructura tan grande es un proceso largo. Bien. Entonces, dentro de este proyecto, uno de los desarrollos que tenemos es el sistema de información geográfica. ¿Sí?
Ustedes saben, si no tengo información, no puedo hacer análisis. O si tengo simplemente datos que no reflejan una situación, no puedo considerar como información porque eso me va a llevar a una condición totalmente opuesta a lo que yo quiero conseguir. Entonces, la información geográfica, el GIS, en resumidas cuentas, lo que tratamos es de tener en un sistema toda la infraestructura, sí, todo, desde el generador hasta el consumidor final, una luminaria que está aquí simbolizada, todo está allí, de forma de que yo pueda de alguna forma establecer, qué sé yo, si hay una falla aquí, quiénes se quedaron sin servicio, ¿sí? En dónde puedo actuar para hacer transferencias, ¿sí? Y así un sinnúmero de cosas. Esto directamente a sí mismo conectarme y hacia futuro esperemos poder tener esto automatizado, de que el momento que yo determino que esto esté sin servicio, inmediatamente poder enviar un mensaje a su correo o a su celular indicándole que tenemos una falla. Sí, ese es el objetivo. Entonces, esto realmente es a través de tener toda esta información en un sistema de información geográfico. Aquí simplemente un resumen de lo que diríamos información clave para gestionar la operación de la red, planificación de la operación, planificación de la expansión, del crecimiento, identificar en dónde está justamente produciéndose los mayores asentamientos, tanto de población como de qué sé yo, industria, para poder prevenir la infraestructura, porque esa infraestructura además da la casualidad que no la puedo hacer de un día al otro. Hay muchos elementos ahí, como les había mostrado, por ejemplo, transformadores, para que tengan una idea de las subestaciones. Eso usted, si es que hace la adquisición hoy, normalmente el proveedor le está entregando en 8 meses, 9 meses, sí, para entregarle. Entonces realmente hay que esto adelantarse. Por supuesto, con toda esa información, todo lo que es gestión de activos, gestión de clientes, gestión de la medición, gestión de grupos de trabajo, el poder yo ubicar en dónde están los grupos de trabajo realmente en un mapa, sí, de forma de que yo les pueda orientar por dónde pueden llegar más fácilmente, o si hay otra falla cercana para que no estén yendo de un lado al otro, sí. Entonces realmente es muy importante todos sus elementos. Y por supuesto, finalmente, toda la información que una vez que yo lo tengo en un sistema, pues lo voy grabando en base de datos que me sirve después para todo el análisis técnico. Sigamos. Un elemento adicional en este mismo contexto, un sistema SCADA, un sistema de supervisión, control y adquisición de datos. En esto estamos hablando asimismo, esto es en línea, ¿sí? Esto está conectado directamente, hay elementos que están tomando las mediciones y lo están transmitiendo a un punto que le identificamos como el centro de control, en donde hay un operador que él tiene toda esa información y por tanto sabe el estado de la red, cómo está evolucionando la carga. Bien. Ventajas del sistema SCADA: mejorar la explotación de los elementos, alargar la vida útil de los elementos, proteger inversiones de la red, disminución de las operaciones erróneas. En el momento que yo tengo información en línea, estoy más seguro de cómo voy a actuar. Sí, como les estoy hablando, es una red muy grande, entonces es difícil tener una comunicación directa en muchos de los casos y pueden haber errores en ese tipo de cosas. Dentro de este mismo SCADA está un sistema de gestión de interrupciones, lo que les había dicho. O sea, ¿qué quiero hacer? Con ese sistema incorporado allí, como tengo todos los datos de la red, ya automáticamente sé que está sin servicio y comienza mi sistema a buscar cómo reducir al mínimo posible, como les había indicado, esa cantidad de gente que se queda, de consumidores que se quedan sin servicio. Y además, cómo encontrar la forma de recuperar lo más pronto posible. Sigamos. Asimismo, dentro de esto, un sistema de gestión de la distribución, DMS. Este es para el análisis en línea, modelos y topologías de red, proporciona información para tomar decisiones de gestión, es un referente para la planificación. Dentro de este mismo contexto, para homologar,
como les había indicado, las distribuidoras, inclusive en lo que es sistemas comerciales, cada uno tenía uno propio, unos adquiridos en el mercado, otros desarrollados. Sí, entonces era muy difícil allí regular y estandarizar. Entonces lo que se ha hecho es en este momento, y está ya, ustedes habrán oído en estos días, está ya puesto en marcha el nuevo sistema comercial, que es uno de IBM, uno que tiene clase mundial y que va a ser implantado en todo el país. En este momento está trabajando ya en nuestra empresa como plan piloto, pero en los siguientes meses eso se irá implantando en todas las empresas. Evidentemente enfoca a los mismos objetivos que les he mencionado: mejorar la calidad del servicio comercial, reducción de errores en la facturación, ahorro de tiempos de procesos, aplicar estándares internacionales. Aquí hemos tratado de adoptar cosas que simplifiquen muchas las cosas, porque como les había dicho, si había 20 empresas que cada una hacía diferente, ahora ¿cómo nos ponemos de acuerdo cuál era la mejor? Es bien difícil. Entonces hemos tratado de ir por cosas que han probado en empresas mucho más grandes. Sigamos. Bien, la automatización, como les dije, pues se impone por toda esta dinámica, por toda esta red que debe tener su inteligencia. ¿A qué nos lleva esta automatización? Pues a reducir los costos de operación y mantenimiento, una rápida localización de fallas, de forma que pueda yo despachar lo más pronto posible al personal al sitio en el cual está el problema. Esto asimismo me permite aplazar proyectos de incremento de capacidad, o sea, yo puedo retrasar inversiones si es que puedo de alguna forma controlar, y si estoy llegando en una cierta red a una determinada carga que ya no es operativamente lo mejor, puedo eso transferirle a otro lado. Tengo elementos dinámicos en la red que me permiten hacer eso. Entonces, como quien dice, estoy retrasando esa necesidad de cambiar o de incrementar potencia en esos elementos. Esto también lleva a poder controlar mejor o poder ofrecer al cliente pues tarifas flexibles, mayor selectividad y control del consumo de sus clientes. Bueno, esto ya es más técnico: oscilografía para monitoreo de calidad de energía, mejorar información para planificación e ingeniería. Sigamos. De la misma forma, aquí estamos hablando en elementos de subestaciones. Dótale a una subestación que pueda tener una inteligencia de que en determinadas condiciones ella sola pueda ir de un esquema a otro, dependiendo de la carga que tiene en ese momento conectado, de las condiciones que tiene en la red. Automatización de la distribución. Aquí sí ya estamos hablando de toda la red que tenemos en nuestras calles. Asimismo, la idea es poner elementos en los postes directamente que me permitan o conectarme hacia un lado o conectarme hacia el otro lado, dependiendo de qué condición yo tengo en ese momento. ¿Sí? Eso se está desarrollando y tenemos nosotros asimismo ya un plan piloto como Centro Sur en algunos sectores nada más. Aquí les vuelvo a hacer caer en cuenta, pues todo esto, estamos hablando de equipos sofisticados que tienen su costo elevado, que sean capaces de operar con las cargas, operar con condiciones de falla, y que además estén conectados directamente con un centro de control. ¿Sí? Entonces, eso implica infraestructura muy costosa. Sigamos. Bien, esto de aquí, hablando tecnológicamente de lo que estamos haciendo para justamente tratar de llegar a estos objetivos que hemos dicho, de ser más eficientes, de tener mejor calidad. Pero no olvidemos de un asunto importante: el asunto de la eficiencia, del uso eficiente de la energía. Sí, esto debemos tenerlo muy claro aquí, sí, ya como parte de todo este planeta. Si es que yo desperdicio energía, finalmente estoy desperdiciando esos recursos, aparte de que me cuesta más a mí. ¿Sí? Entonces, realmente este es un elemento adicional que debemos controlar mucho más. Aquí les grafico un ejemplo nada más. En el año 2014, ¿sí?, a nivel del país,
estas fueron las pérdidas, 2.590 gigavatios hora. Eso representaba 12% más o menos de pérdidas. Si es que no se hubiese hecho nada, con la condición que se tenía hace unos años, realmente el nivel de pérdidas era del 23%. Si es que hubiésemos estado con ese nivel, yo para abastecer a la misma carga, hubiese tenido que generar 2.888 gigavatios adicionales. Eso implicaba que debía tener una central de generación de 330 megavatios operando todo el tiempo. ¿Sí? Si eso, digamos que sus 330 era una central que usaba, por decir algo, diésel, podemos imaginarnos el costo que eso significaba. Entonces, realmente, controlando ese nivel de pérdidas, bajando del 23 al 12 que estamos hablando ahorita, yo he reducido y en este caso he dejado de requerir este generador. Y ahí estamos viendo, en resumidas cuentas, no tengo que invertir en ese generador adicional. Digamos. Bien, otro proyecto asimismo que está enfocado al uso eficiente de energía. Plan Renova. Aquí tenemos nada más un gráfico esto es con datos del año 2009, el consumo residencial promedio del cliente residencial, redundando, perdón, ahí, decimos de que de ese consumo que esté entre 108 y 151 kilovatios hora mes, el 37% corresponde a refrigeración. Sí, esto está básicamente enfocado a sectores de la costa, tengámoslo ahí presente, en la sierra debe ser un poco menos. Pero estamos hablando de que es el 37% de esa energía que consume cada cliente es para refrigeración. Entonces es un sector en el cual, si yo hago gestión, puedo mejorarlo. Por eso es la razón, en este caso, que nosotros lo que estamos propendiendo es de un refrigerador antiguo, más de 10, 15 años, que seguramente tenía una clase tipo D. Sí, esto es una normalización, nada más de esto de hablar de tipo D, son los elementos que se utilizan. Sí, no solo de la parte eléctrica, sino también de todo lo que es aislamientos y más cosas del conjunto en general. Sí. Si usamos un refrigerador de ese tipo, el consumo anual estamos hablando de 600 kilovatios hora. En tanto que si ahora utilizamos una de las refrigeradoras con tecnología nueva, ese consumo se reduce a 250. O sea, yo tengo una economía de 350 kilovatios hora. A eso enfoque entonces a cambiar esos equipos que en resumidas cuentas no son eficientes. Sigamos, por favor. De la misma forma, algo que ustedes lo están oyendo todo el tiempo, la cocción por inducción. Sí, estamos hablando de aquí, en este caso, que el país no produce GLP. Ese GLP hay que importarlo. Sí. Y eso, en resumidas cuentas, es un costo que tiene en este momento, que lo está asumiendo el Estado, porque está subsidiado. El costo que nos llega a nosotros es muy reducido, en realidad, comparado con lo que cuesta. En función de eso y todo el estudio que se ha hecho, se llega a determinar que yo necesito, para cocinar, estamos hablando aquí de un estudio de una familia de 4 personas, ¿sí? Yo necesito 100 kilovatios hora mes para tener ese mismo régimen, digamos, de cocción que tenía con el cilindro de gas. ¿Sí? Por eso es que el ministerio está dando ese subsidio inicial y en este momento al que se suma al proyecto recibe 80 kilovatios hora mes gratis. ¿Sí? Así está solamente en este momento como incentivo. Aquí evidentemente estamos hablando de que con un cilindro de GLP equivale a 190 kilovatios hora. Pero cuando estamos hablando de eficiencia de cocinas de gas, estamos hablando del 40%.
En cambio, cuando estamos hablando de la eficiencia de cocinas de inducción, estamos hablando del 85. Entonces ahí está la diferencia. ¿Por qué ahora con la cocina solamente necesito 100 kilovatios hora y no los 190, que era a lo que equivalía el cilindro de gas? Sí, entonces eso es importante. Sigamos. Otro asunto que también lo hemos implementado y creo que ya lo tenemos todos, el reemplazo de los focos incandescentes con focos ahorradores. Es clarísimo. Sí, un foco de 15 vatios equivale a uno de 60 de los que teníamos antes. Uno de 20 a 23 vatios equivale a uno de 100, manteniendo el mismo nivel de iluminación. Entonces es clarísimo por qué razón realmente aquí estamos haciendo eficiencia energética y por qué estamos concentrando los esfuerzos en ese sentido. Adicionalmente, también se ha trabajado en lo que es alumbrado público. Asimismo, se han cambiado tecnologías. Por ejemplo, antes básicamente lo que se tenía era luz de mercurio, una luz blanca. Ahora esto se ha pasado a luz que es de sodio. Cromáticamente es un poco menos eficiente, distorsiona un poco en ciertas cosas, pero en cambio, asimismo, su eficiencia es mucho mayor que la otra. Y por supuesto, viene la siguiente etapa. Estamos yendo a un siguiente paso que es la iluminación con LED. Este momento todavía no se ha masificado, se tienen planes piloto porque todavía los costos son un poco más altos. Entonces pero está ya la tecnología desarrollándose y estamos ya entrando en eso, digamos. Para simplemente cerrar esto como conclusión, unas ideas. El sector eléctrico ecuatoriano opera como un monopolio. Están dadas todas las características para eso, desde la misma Constitución y, como les he demostrado, toda la inversión que se necesita en toda esa infraestructura. La Agencia de Regulación y Control de Electricidad, ARCONEL, que les había indicado, ejerce la tarea de regulación y además de control de eso, de que se cumplan esas condiciones. El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable define las políticas y lleva adelante un ambicioso plan de homologación en todo lo que les he mostrado con todos estos proyectos que están en marcha. Asimismo, un reforzamiento, el plan de eficiencia energética y la modernización del sector en muchos asuntos. El cambio de la matriz energética prácticamente es una realidad. Ustedes habrán oído, ya están los grandes proyectos operando y eso implica directamente irnos a esa generación hidroeléctrica para desplazar a la térmica. El sector en general está trabajando para enfrentar los retos del futuro y constituirse en un agente dinamizador de la producción y la economía. Esperamos ser agentes activos en eso. Digo esperamos, me considero parte de este sector, he trabajado mucho tiempo en esto. Eso es lo que les había tenido preparado para ustedes y creo que hay algún espacio para preguntas de lo que me habían indicado, así es que a la orden.